Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tangente, un nuevo, o bueno, algo así, porque va a ser la continuación de uno que hicimos hace unos días con José Luis Moreira, acerca de cómo se construye el discurso económico en Guatemala, cómo se construye el sentido común y la hegemonía acerca de políticas económicas en Guatemala, solo que hoy tenemos, además de a José Luis Moreira, a el diputado Samuel Pérez con nosotros, que también ha podido acceder desde tras bambalinas a comprender mucho mejor cómo sucede esto. Yo soy Enrique Naveda y esperamos que este programa sea de mucho interés para ustedes. No sé cómo comenzar porque lo dejamos un poco a medias hace unos días, pudimos grabar apenas 35 minutos y nos quedamos con muchas cosas suspendidas en el aire, pero en aquel momento estábamos tratando de comprender cómo muchos de estos elementos se habían proyectado en la promulgación o el voto a favor de la ley de competencia, una ley que estaba pendiente desde hacía décadas y que por fin se consumó. Lo habíamos hablado con José Luis, hoy queremos preguntarle al diputado Pérez cómo lo vivió él, qué nos puede contar de lo que sucedió tras bambalinas y cómo operaron estos discursos para refrenar la aprobación de esta ley. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, qué gusto acompañarles de nuevo aquí en Tangente. Me parece interesantísimo el tema y la verdad es que sobre todo cuando, digamos, el discurso económico hegemónico se convierte en legislación, en políticas públicas o en instrumento de veto, simplemente por sesgos, ¿verdad? Como el caso de la ley de competencia. Yo me recuerdo, este tema, obviamente viene en discusión desde hace muchísimos años con intentos fallidos de aprobación y me recuerdo que en algún momento en la legislatura anterior hubo todavía un intento de revivirlo. Yo platiqué con algunos de los diputados que en su momento promovieron la iniciativa, que en ese momento era la 5074, y lo que decían es que tenían que ir a hacer concesiones con las cámaras empresariales y dejaban algunos artículos que finalmente después nosotros modificamos ya en esta ley que se aprobó, pero en ese momento había mucho sesgo de parte de los diputados para decir, pero ¿cómo van a dejar fuera de la opinión a las cámaras empresariales si ellos son los que conocen cómo funciona la economía? Es lo que decía en el episodio anterior, ¿verdad? Como que no hubiese un mandato de parte del pueblo de Guatemala a quien se nombra, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que es rector de la política económica del país, que por lo menos ahí tiene ya una especie de filtro democrático y no simplemente una imposición y asumiendo que las cámaras conocen perfectamente, algunas ni siquiera saben competir, ¿verdad? Y si ahorita con la ley a lo mejor y quiebren algunas empresas, pero no porque la ley sea, digamos, que vaya a buscar a quién quebrar, sino porque realmente bajo condiciones de mercado y sin privilegios, algunos simplemente no pueden adaptar su modelo económico, ¿verdad? Y digamos, mira, mencionabas de que la reacción por default de algunos diputados era mencionar, ellos conocen estas cosas, ¿verdad? O sea, ¿vos por qué crees que esto es así? O sea, ¿de dónde crees que viene este reflejo, ¿verdad? Este reflejo, digamos, epistemológico de los diputados de recurrir al expertise, vos, de las cámaras para llenar estos, digamos, vacíos, lo que yo a lo que yo apelaba en el episodio anterior, ¿verdad? Estos vacíos tecnocráticos que por falta de una tecnocracia o de concebir el Estado como un ente separado, ¿verdad? De grupos de interés, estos vacíos los van llenando este supuesto expertise, ¿verdad? O sea, ¿de dónde crees que yo creo que hay una hegemonía, digamos, cultural en términos de construcción narrativa que nunca ha sido disputada, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Que las cámaras son las que saben de cómo funciona la economía y nadie más, que el presupuesto es el más alto de todos y que ese es un problema, que la deuda es mala por el hecho de ser deuda, y mil cosas más, ¿verdad? Pero digamos, eso se construye culturalmente con un montón de dispositivos, ¿verdad? Desde la educación pública, desde la educación privada, los pensums de las universidades. Yo recuerdo que en algún momento platicábamos creo que con alguien de ICEFI en su momento, sobre
cómo hubo en alguna ocasión formación hacia periodistas que trataban temas económicos desde un tanque de pensamiento ultraconservador. Entonces, la forma de interpretar, por ejemplo, la aprobación de un presupuesto con deuda, de entrada iba a ser, es un mal presupuesto porque lleva deuda. O lo que decían, o que a mí me pareció alucinante, ¿verdad? Que decían un presupuesto desfinanciado. Cuando los presupuestos, o sea, no por definición, pues, pero en el 99% de las instancias llevan déficit, ¿verdad? O sea, desfinanciado. Y aparte que la ley orgánica del presupuesto no te permite que no tengas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, los ingresos ordinarios del Estado, pero también emisión de deuda pública. Entonces, pero eso que hablaban de un presupuesto desfinanciado, o sea, ¿cómo es que, digamos, porque es un discurso de narrativa, ¿verdad? Porque si uno se pone a analizar técnicamente cómo funciona el presupuesto, la política fiscal de un país, o sea, la deuda es algo presente sistemáticamente en todos los presupuestos, salvo tal vez Alemania, ¿verdad? Pero, o sea, forma parte de la estabilidad no solo fiscal, sino también macroeconómica de un país, ¿verdad? El hecho de tener de que un Estado tenga la capacidad de emitir. Pero eso, digamos, eso es lo técnico, ¿verdad? Que en estas instancias ha perdido todo su valor explicativo porque, como mencionaba Samuel, ¿verdad? Todas estas instituciones de generación de discurso que van desde universidades, medios, tanques de pensamiento, no han tenido la capacidad de, digamos, vayámonos a lo técnico y cuestionar. Y este ejemplo que hasta puede parecer un poco ridículo, ¿verdad? La palabra desfinanciado, ¿verdad? O sea, cómo nadie, digamos, en todo este aparato cultural, ¿verdad? Se creó el espacio para cuestionar esto que, bajo la perspectiva estrictamente técnica, es una ridiculez, ¿verdad? Este año nuevo disfrute de las fiestas sin preocupaciones, porque Cocina y Más Catering se encarga de su cena. Ofrecen una variedad de opciones deliciosas desde los clásicos platos como pierna y pavo hasta carnes exquisitas, acompañamientos y postres irresistibles, o alimentos para llevar al destino que vaya. Escriba al WhatsApp 5923-9198 y descubra todas las opciones para que viva un año nuevo excepcional. Cocina y Más se encarga. Ahora estamos yendo muy rápido y a mí me gustaría dar un paso atrás. Mi impresión es que el ámbito económico es el último ámbito en disputa. Apenas se ha empezado a disputar ese terreno, esa arena, ¿no? Y existe claramente un intento por manufacturar el consenso. ¿De dónde creen ustedes que emana y por qué creen que todavía no se ha entrado agresivamente a disputar ese territorio? Esa disputa sucede en todos los demás ámbitos, ¿no? Pero en el económico no se ve. Y esa ausencia, además, podemos comprobar que tiene reflejo en las instituciones, ¿no? Las instituciones económicas se han consolidado, las entidades, los organismos, Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, se han consolidado de una manera diferente a cómo han ido evolucionando otros organismos u otras entidades públicas. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? ¿Y desde dónde se irradia esa manufactura? ¿Cómo sucede este consenso artificial? Bueno, yo tengo hipótesis, pero que empiece Samuel. Yo, digamos, hay muchas, obviamente, digamos, variables. Una importante para mí sí tiene que ver con la formación académica de quienes finalmente se convierten en tomadores de decisiones económicas. Porque la verdad es que es el manual, es la receta, digamos, neoliberal o neoclásica, digamos, para ser más preciso. Y cómo se enseña la economía desde el manual. Y no se pone en discusión si todos los supuestos de ese manual son tan siquiera alcanzables en algún momento. Y ninguno se alcanza nunca, ¿verdad? Porque, digamos, para que funcione una economía de mercado, así estrictamente de mercado, con libre competencia, etcétera, ni siquiera deberían existir marcas de productos, ¿verdad? La economía se mantiene siempre en equilibrio, hay una interacción entre la oferta y la demanda todo el tiempo, no hay externalidad, hay un montón de supuestos que si nos ponemos a revisar no se cumple prácticamente ninguno. Se defiende con el argumentario neoliberal, exacto, pero se defiende una práctica absolutamente distinta. Exactamente, exactamente. Y finalmente lo que pasa es que se constituyen
digamos, en un problema de poder, ¿verdad? Es una disputa de poder, de defensa de privilegios, de defensa de un modelo, además, fracasado en casi todo el mundo, pero que finalmente aquí no es disputado narrativamente, porque yo creo que hubo una generación que sí lo disputaba, que había una generación digamos, de socialdemócratas que llevaban con una nueva idea de cómo debería funcionar la economía de manera más justa. Y fueron completamente exterminados o exiliados o simplemente dejaron de ocupar espacios de poder. Y entonces lo dejaron para que la parte más conservadora simplemente se impusiera, y que incluso en la Constitución hay cosas que uno dice, pero esto no tiene ningún sentido de ser. ¿Por qué las rigideces de candado en el presupuesto? Ahí ya no se vuelve política fiscal, ¿verdad? Simplemente receptor pagador, y se asignan recursos. ¿Y qué pasa si yo, en lugar de darle prioridad a, no sé, al deporte, en este momento le quiero dar a la música? Y tengo restricciones constitucionales para hacer eso, ¿verdad? Es que es ilógico, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y otro de nuestros patrocinadores es Madera San Miguel, quien tiene madera de experto. En San Miguel encuentra solución integral de productos y servicio de madera y para madera, dirigida a fabricantes de mueble y usuarios de productos de madera. En San Miguel, ustedes encontrarán cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Además, brindan servicios de torno, dando forma a la madera con maestría y atención al detalle. Visiten cualquiera de las tiendas que San Miguel tiene por todo el país para recibir asesoría, o bien pueden visitar la página web sanmiguelmadera.com. Hay un trabajo de la CEPAL, creo que es del 92 o del 96, ya no recuerdo cómo se llama, que identifica a la Constitución guatemalteca como la más conservadora o reaccionaria en materia fiscal de todo el continente, y traza toda su genealogía intelectual. Es interesantísimo. Yo estoy desarrollando una hipótesis, ¿verdad? Obviamente es sujeta a muchas críticas porque tampoco es que sea tan sólida, ¿verdad? Sobre el tema de los abogados y el corporativismo, ¿verdad? Y esta hipótesis tiene que ver con el hecho de que dentro del proceso constitucional de Guatemala en los 80s, ¿verdad? Se tenía la concepción de que, o sea, como las empresas, ¿verdad? Como el sector privado tradicional, de que los abogados son un grupo que ya están cabales, ¿verdad? Entonces, como es un grupo me decían otra vez, ¿verdad? El tema de las vacas sagradas. Entonces, como es, o sea, esta noción de movilidad social o de apertura o de élites, de intercambio, ¿verdad? Cultural, nunca ha sido una característica del pensamiento de las élites de Guatemala, ¿verdad? Entonces, para volver al tema de los abogados, en el proceso constitucional, como se tenía esa rigidez, digamos, de los abogados de élite cabales, ¿verdad? Fue por eso, creo yo, y esto obviamente está sujeto a críticas porque tampoco es que lo tenga tan sólido o estudiado, ¿verdad? Fue lo que permitió que se le otorgara este nivel de relevancia y de prominencia en todo el proceso de poder al colegio de abogados y al gremio de abogados como existe hoy en día, ¿verdad? Después, todo el proceso que pasó y toda esta contaminación y popularización, democratización perversa de la carrera de abogados, bueno, produjo lo que tenemos hoy en día a nivel del sistema judicial, ¿verdad? También que hay una coincidencia, digamos, que para mí es fatídica, que lo explica, digamos, en cada oportunidad que puede Juan Alberto Fuentes, ¿verdad? Que fue como justo en el momento en el que viene el auge de la época neoliberal, el consenso de Washington y todo esto, se encuentran con el gobierno de Álvaro Arzú. Y vino y tenía una mayoría suficiente para destruir completamente el poder público. Y lo fragmentó en 1000 pedazos, ¿verdad? Metió corporativismo en donde pudo, deshizo instituciones públicas para dárselas a extensionistas, a ONGs, ese tipo de cosas que realmente... La infraestructura, ¿verdad? Infraestructura es un rol que le corresponde al Estado hacer, ¿verdad? Y que simplemente lo delegó para diluir el poder público y que realmente cumpliera con estas características de un modelo que ese sí está probado que es un fracaso absoluto y que todavía lo tenemos aquí en la Constitución, ¿verdad? Que es un problema. Yo tal vez tengo un poco de reparos, ¿verdad? Porque tal vez me confieso un poco yo neoliberal y yo creo que, digamos... Bueno. Gracias por aceptarlo al fin. Bueno, sacando los verdaderos colores. Anótenlo, dijo. No se puede echar atrás. No, eso... Lo digo siempre y me ha provocado problemas. Lo hice para que lo contraten después. No, ya es mega vetado.
No, que es el problema de tener neoliberalismo con características guatemaltecas. Ese es el problema, porque si hablamos, digamos, de un proceso de privatización bien hecho, ¿qué es lo que medio se logró con el mercado de electricidad, verdad? Pero no con otros sectores. O sea, tenés un proceso de, digamos, de remedios estructurales en un sector, crear reguladores independientes, que eso no pasó, porque obviamente está permeado toda esta lógica, lo que apelábamos en un inicio, ¿verdad? Esta lógica de corporativista, de dominancia de cierto discurso, que no permite, digamos, que un neoliberalismo bien hecho, ortodoxo, ¿verdad? Se haya dado en Guatemala. Entonces, o sea, lo que pasó, por ejemplo, el caso clásico con Covial, ¿verdad? Sí. O sea, en lugar de crear, o sea, un regulador independiente donde, o sea, el punto de tercerizar toda la construcción de obra pública es que, ok, los privados lo hacen mejor, más eficiente, entonces el órgano regulador solo se encarga de regular y supervisar. Y esto que pasó nunca pasó, ¿verdad? Sí, creó una mega mafia. Y corporativista. Ajá, corporativista. Además, claro. Porque tampoco tener la capacidad de desarrollar lo que te hablaba en el episodio anterior, de desarrollar esta tecnocracia que, ok, o sea, digamos, bajo la teoría de public choice te dice, sí, hasta los tecnócratas tienen sus propios intereses. Sí, eso tampoco es que sea muy novedoso, ¿verdad? Pero el hecho de tener, o sea, atravesado por esta visión cultural de que de que vos podés tener la capacidad de desarrollar una carrera que esté lejos de la influencia del sector privado y lejos, digamos, de otros sectores, o sea, de sectores, ¿verdad? Que esa es la esencia del corporativismo. Te permite tener otro tipo de funcionamiento institucional que jamás se ha logrado en Guatemala, porque esta noción, como te digo, este vacío conceptual de tecnocracia, en primer lugar, se está empezando a revelar, ¿verdad? O sea, la gente se está empezando a entender de que necesitamos una tecnocracia que no sea corporativista. Y en segundo lugar, o sea, después de cuando tenés eso, el proceso de implementación, que tenés que llegar a tocar la Constitución, ¿verdad? Porque, o sea, por ejemplo, el tema de cómo se compone la Junta Monetaria. Claro. Pero ese es un proceso político que, lo que decía Samuel antes, ¿verdad? El hecho de que hayan liquidado una generación, hasta ahorita creo yo que el país está teniendo los espacios, por ejemplo ¿verdad? Donde se pueden discutir estas cosas. Hay todavía consecuencias, ¿verdad? O sea, yo no sé si Samuel mañana decide renunciar a su carrera política y entrar a una carrera corporativa, va a tener los espacios, ¿verdad? Y siguen habiendo consecuencias, pero por lo menos no te sigan la voz, ¿verdad? Eso es un cambio que abre muchas posibilidades también. Lo que sí es que, digamos que sí hay es un modelo neoliberal con características guatemaltecas, pero que sí en esencia es bastante neoliberal. Casi que de libro de texto también, porque yo, digamos, siempre que uno estudia historia económica, ve cómo ponen a Chile como el ejemplo perfecto de la implementación del neoliberalismo, pero porque no voltearon a ver a Guatemala, ¿verdad? Aquí no hay... No, y es que, ese Chile es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Ok, ahí el neoliberalismo es un poco más ortodoxo, porque yo siempre lo menciono, ¿verdad? Cuando Allende nacionalizó la empresa de cobre, lo que hubiese hecho un dictadorcito guatemalteco es privatizarla y entregarla instantáneamente a sus amiguetes corporativistas. Pinochet no hizo eso. Pinochet dejó la empresa de cobre pública y sigue siendo pública. Sí, cabal. Y toda la política industrial que, digamos, algunos generales, algunos militares la lograron hacer, digamos, en una pequeña generación post-liberación, ¿verdad? En los años 50, 60. Era, por ejemplo, la fundación de un banco cuyo nombre no voy a mencionar en Guatemala, que era producto de una ambición de política industrial, ¿verdad? Pero eso, o sea, un poco fue, digamos, la emergencia del neoliberalismo como discurso global y de estructurador de instituciones. Sí, pero es que el tema es estas características, estas variables que vemos en Chile, las vemos como superdotadas en Guatemala, porque aquí no hay empresas públicas. Están tal vez la portuaria y el INDE y listo. Sí. Y no son empresas públicas, ni siquiera hay un marco. Yo me recuerdo que para mí fue un reto grande cuando propusimos la iniciativa de ley de farmacias públicas con el objetivo de ir a competir al mercado. Y no hay un marco regulador de empresas públicas. Entonces no hay empresas públicas. Hay muy poca intervención. Claro, hay muy poca intervención del Estado en la economía. El Estado, el gobierno, no puede meterse a fijar precios bajo casi ninguna circunstancia. La inflación es baja y controlada y el único mandato del Banco de Guatemala es inflación y el control de precios. Los impuestos, digamos, es la carga tributaria de las más bajas de la región. Realmente están todos... No había ley de competencia, ahorita pues ya hay, pero es un elemento... ¿Qué neoliberal de tu parte que hayas buscado? Todo esto sucede porque durante décadas se ha logrado armar un aparato
generador de discurso que contribuye a consolidar políticas públicas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezábamos en Plaza Pública, uno de los primeros artículos que escribí se titulaba Bienaventurados los bancos, y el subtítulo era Porque de ellos era el tesoro del Estado, ¿no? Y ahí contábamos cómo en realidad la élite económica no estaba en contra de la deuda, de que el Estado contratara deuda, estaba en contra de que contratara deuda blanda con organismos multilaterales, claro, o con bancos internacionales, porque eso suponía que no se la contrataban a ellos. Entonces, el primer argumento siempre era contra la deuda, hasta que el Estado se avenía a comprar deuda interna, a comprar deuda de los bancos nacionales, que era mucho más cara. Y ahí se bajaba la crítica. Pero esto es parte de todo un discurso mucho más amplio. Yo quisiera preguntarles cómo se encadenan los distintos elementos de ese andamiaje para generar discurso. Mencionaste muy de pasada las universidades. Y quisiera entender también por qué estos distintos eslabones contribuyen a este discurso. Entonces, las universidades, uno, ¿qué otros? Los medios, evidentemente, los medios de comunicación, pero también los actores políticos que tienen discursos, digamos, muy hegemónicos y que nadie se los disputa, ¿verdad? Vienen y uno de los argumentos en contra del presupuesto es que era el más alto de la historia, ¿verdad? Primero, nominalmente casi siempre es más alto, siempre, y debería serlo porque hay más crecimiento poblacional y hay condiciones distintas en la economía, hay crecimiento económico, hay inflación. Es decir, hay un montón de elementos que si no se aprueba, no se va a aprobar un presupuesto más bajo, y si se hace va a tener consecuencias sociales negativas, lo más probable. Incluso en la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Exacto, claro. Pero después, digamos, lo preocupante, además de todos los dispositivos que generan la narrativa, para mí lo verdaderamente problemático es que se convierten en acción política, en políticas públicas y en legislación, que después es muy difícil de maniobrar. Esto que decías de los bancos, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando lo estudiábamos, cuando yo tenía en algún momento clases con Carlos Mendoza, que ahorita es en GEPLAN, él era muy insistente en decir por qué se limita la capacidad del Estado en hacer préstamos, ¿verdad? Está bien que no se haga a cada rato, ¿verdad? Pero ¿por qué se renuncia a un instrumento de política pública? Eso no debería sucederlo. Pasó durante la pandemia, se tuvo que recurrir a eso, nunca había sucedido y no fue la catástrofe económica del Vanguard, la emisión de Vanguard, moneda, que dijeron vamos a tener aquí hiperinflación y que Venezuela y que encima todo era culpa mía cuando yo era oposición, tenía 7 votos. Yo lo mencioné porque creí que se podía así. Al final esa fue la ruta que manejaron. Y la verdad es que era una ruta. Yo voy a decir algo escandaloso y muy provocador, ¿verdad? Pero yo sí estaría abierto, por ejemplo, a evaluar los méritos o la falta de méritos de la prohibición constitucional que tiene actualmente el Banco de Guatemala en financiamiento público, ¿no? Para ser honestos, hay que decir que en ese momento hasta los más acérrimos, o buena parte de los más acérrimos opositores a la posibilidad de que el banco emitiera moneda, estuvieron de acuerdo. O sea, recuerdo que algunos de los que... Pues lo que decimos que es pura construcción de narrativa y porque no hay un espacio de debate y recurrir a argumentos verdaderamente técnicos, ¿verdad? Por eso yo detesto esa palabra técnico, porque cada vez que alguien dice técnico, especialmente políticos y que forman parte del Estado... Eso me pasa a mí con tecnócrata, fíjate. No, pero en mi defensa la acepción es distinta. Pero cada vez que algún político tomador de decisión dice técnico, es porque instantáneamente va a decir una mentira, ¿verdad? Eso, o sea, y se ve en la Comisión de Finanzas y Monedas, se ve con el tema de ley de competencia. Esa palabra, o sea, pero es lo que te digo, ¿verdad? O sea, ¿dónde está ese espacio de discusión técnica, ¿verdad? O sea, no hay. Sí, yo a veces siento que me atribuyen esta cuestión de la emisión durante la pandemia porque nadie les disputaba la posibilidad de hacerlo, cuando había ahí un instrumento que sí era difícil de aprobar, pero que ahí existe, ¿verdad? Entonces, como no se disputa, siempre se queda como, estos son los instrumentos que tenemos, que nadie diga que hay otros, ¿verdad? Porque nos va aquí a mover, saber ni qué consecuencias no intencionadas puede tener, cuando la verdad es que es un instrumento que se utiliza en cualquier país del mundo con una economía moderna, ¿verdad?
¿A qué le atribuimos esa ausencia de disputa del discurso económico? Estoy preguntando lo mismo, pero al revés, porque no me han querido contestar hasta ahora. Sí, o sea, Samuel mencionó el tema de dinámicas de poder, ¿verdad? O sea, todo el control de las instituciones formadoras de este sentido común, ¿verdad? Que no, o sea, lo fácil está el tema de los políticos, también la evidente es el tema de las universidades, pero están medios, también están sus famosos consultores, ¿verdad? Que son contratados por, digamos, articuladores de este discurso del status quo, que mueven otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, yo vi en un medio, ¿verdad?, que es afín pues al sector privado tradicional con el tema del presupuesto, mencionar, expertos dicen que el déficit debe de ser 2%, ¿verdad? Y o sea, ese blank statement incuestionado, o sea, ¿Por qué? o sea, ¿de dónde te sacas el 2%? Obviamente uno se puede hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda pública, ver el crecimiento, el déficit proyectado, también las tasas de interés y, o sea, puedes hacer un análisis técnico, ¿verdad? Pero el hecho de que, por ejemplo eso, de que 2% y nadie sabe, pero lo menciona el comunicado de las cámaras empresariales, entonces necesariamente eso sí. Pero todo se remite a este control institucional de todo esto de formación de narrativa y formación Y cultural. totemizamos las cifras, ¿no? En el momento en el que alguien da una cifra exacta, parece Eso que se sabe vuelve de lo que está hablando. Sí, Como como rule of thumb, ¿no? Como que la economía fuera química, no es química, es una ciencia social, ¿verdad? Y sí. Pero hay otro tema relacionado con la academia también que para mí limita a veces la posibilidad de disputar el discurso hegemónico, y es que hay muy poca investigación no ortodoxa, digamos, o que se difunde muy poquito, ¿verdad? Y que no da instrumentos para poder contraargumentar en ocasiones. Y yo creo que eso sí puede ser muy dañino porque simplemente pues se sacan informes con base en la misma teoría económica, y la verdad es que la teoría va evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Yo me recuerdo que era muy difícil yo estuve, antes de meterme a hacer política, yo hacía investigación económica y la línea era política monetaria heterodoxa. Y en el mundo hay muy poco de eso, ¿verdad? Ni siquiera es muy cuestionable porque, digamos, culturalmente ganó una batalla mundial el neoliberalismo, que ni siquiera se cuestiona si la política monetaria debería funcionar para combatir, por ejemplo, desigualdades, porque tiene potencial para hacerlo. Y siempre se enfoca inflación o desempleo, ¿verdad? Pero hay otras variables que podría también atajar si se utiliza como un instrumento de política pública. Pero tú has mencionado precisamente eso, la política de la Junta Monetaria o del Banco de Guatemala está orientada exclusivamente a mantener bajo control la inflación. Incluso si uno se sube al elevador, eso dice, la misión del banco es la estabilidad de precios y nada más. Está y lo que es que eso digamos que ahí puede, orwelliano, ¿verdad? y digamos que ahí puede entrar la tecnocracia a la que aludía Moreira, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos para mantenerla bajo control? Pero hay un paso previo que no es tecnocrático, que es político, es cuáles son los objetivos del Banco de Guatemala. Y eso se fija políticamente. Y hay otros países en los que tiene un doble objetivo. Uno, contener la inflación, o por ejemplo, controlar la inflación, y otro, generar empleo. Empleo, correcto. ¿Por qué en Guatemala únicamente está llamada a controlar la inflación? Ahí me da risa porque ahí sí apelamos a lo que dijo Samuel antes, ¿verdad? Que es un neoliberalismo con características guatemaltecas radical. A ver, o sea, esto podemos hacer un tangente aparte, ¿verdad? Sobre cómo ha sido... No vamos a hacer más tangente sobre esto. Quiere todo el protagonismo del año, ¿verdad? Pues de viene una semana y quiere 3 programas. De historia del pensamiento monetario y de constitución de los bancos centrales, ¿verdad? Pero sí, es lo que decía Samuel, ¿verdad? Que esto de que el mandato del Banco Central sea exclusivamente la estabilidad de precios es una versión un poco radical del neoliberalismo, ¿no? Y que, por ejemplo, el consenso de Washington en su momento, esta era el mandato, la prescripción, ¿verdad? En países que están atravesando de todas estas crisis macroeconómicas, sobre todo en los 80, ¿verdad? Entonces, como parte de tu construcción institucional, enfoca tu Banco Central exclusivamente en la estabilidad de precios. Pero, o sea, cuando vas a un paso de desarrollo ulterior, digamos, porque como ustedes decían, ¿verdad? O sea, la política monetaria también puede servir otros fines.
Y en algunos países, efectivamente, por ejemplo, el caso paradigmático es Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos tiene un mandato dual y no es que Estados Unidos sea comunista. el país comunista por excelencia, ¿verdad? Y totalmente, pero eso sí, volvemos a la discusión central de aquí, ¿verdad? Es, ¿por qué nunca se ha generado el espacio político, como vos mencionabas, para obtener la capacidad de cuestionar esta cosa que puede parecer un poco ridícula, ¿verdad? De ampliar el mandato del Banco Central? Sí. Y eso obviamente nos remite por ejemplo, a una cuestión que es del día a día y como técnica, ¿verdad? Como el tema del tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio, ok, hoy lo tenemos, digamos, la estabilidad del tipo de cambio. Hoy todo el mundo lo vende como una panacea, como ancla de la estabilidad macroeconómica, pero, y eso también yo lo he sostenido durante muchos años, eso también tiene consecuencias en la forma de distribución, en cómo el Estado, digamos, prioriza más otras cosas que la generación de empleo, por ejemplo, porque obviamente el tipo de cambio, en función del régimen cambiario, o sea, puede tener consecuencias más beneficiosas en el potencial la generación de empleo, ¿verdad? Pero, otra vez, a nivel político, esto nunca se ha cuestionado y por eso, por lo menos, o sea, la emergencia de Semilla en ese sentido ha intentado cuestionar un poco a nivel económico. Hay otras cosas que son como, digamos, problemas endógenos, ¿verdad? Porque no se define si cambia primero uno u otro. Por ejemplo, ¿por qué no se medía antes pobreza? ¿Verdad? Yo me recuerdo que eso lo platicábamos con... Y todavía sigue siendo un tema controversial, ¿no? Con Wilson Romero, ¿verdad? Que él ha sido, digamos, pionero en experimentar cómo se mide la pobreza en sus diferentes facetas. Pero que no había una medición institucional de la pobreza en el país porque resultaba incómodo para quienes tomaban decisiones políticas. Lo mismo pasa con desigualdad, ¿verdad? Hasta la última en COVID medio se hizo un intento a través de consumo de ver si se incluía la variable, gracias a que quienes estaban en ese momento ahí dieron una batalla importante. De ahí hay otros temas que también son decisiones políticas que se deberían medir, como desigualdades horizontales entre hombres y mujeres, digamos los ingresos, un montón de cosas que realmente son decisiones políticas, pero que ayudan a construir discurso económico, porque si yo no sé cuánto hay de pobreza, pues no es un problema que atiendo, ¿verdad? Y si me enfoco en crecimiento económico nada más, pues esa es la variable a la que le pongo atención y todas las demás no importan, ¿verdad? Cuando en realidad debería ser igualmente importante. También el rol de la educación pública, ¿verdad? O sea, un exministro de Finanzas me contó una vez cómo durante un tiempo dejaron de publicar las cuentas nacionales por presión del empresariado. No sé si fue un año, un par de años o cuánto tiempo, ya hace tiempo. Y un ministro de Economía me dijo que también hubo información que no hicieron pública con respecto, creo que era el tamaño de las empresas, porque las empresas se lo daban bajo garantía de confidencialidad y que si no, no lo iban a tener ni siquiera para el ministerio, ¿no? Y digamos, ahorita hemos hablado... Pero datos elementales, básicos cuentas nacionales, ¿no? Bueno, cuentas nacionales, no, pero sobre las empresas, ¿no? Para hacer... Ya vamos a ver lo que va a pasar con los datos que necesita la Superintendencia de Competencia para poder operar, ¿verdad? Eso ahí se va a poner bonito. Claro, ¿quién estudia estructuras de mercados? O sea, a veces en las universidades se logra sacar un poco de información, o si son empresas públicas que cotizan en la bolsa, ¿verdad? No nacional. Se puede ver como la porción del mercado y el trazar los precios y sacar un índice, ¿verdad? Pero de ahí no hay estudios oficiales sobre estructuras de mercado, que lo que nos dice eso es qué tan concentrado puede ser un sector en la economía, ¿verdad? Entonces, la superintendencia va a tener que empezar casi que de cero a empezar a investigar las concentraciones de sectores económicos. Recuerda que cuando en Plaza Pública hicimos un análisis de concentración del mercado de medios de comunicación, no pudimos hacer lo que se hacía en otros países, por ejemplo El Salvador, que era ver el capital de las empresas y comprender que... ingresos o lo que fuera, porque eso era accesible, por ejemplo, en El Salvador. Acá no. Tuvimos que recurrir a una información que estaba pidiendo la PGN y a la PGN le habían dicho que no existía, pero nosotros la obtuvimos, que era el listado de usufructo de las frecuencias, ¿no? Y a partir de las frecuencias, que es una manera poco ortodoxa de medirlo, pudimos ver concentración. Ahorita que decías eso, solo para que no se me va la idea, me recuerdo otra anécdota. Yo me recuerdo que estaba en discusión la renovación de la ley de maquilas, ¿verdad? Y zonas francas.
Y pues yo necesitaba, yo digamos de entrada lo cuestiono, ¿verdad? Porque tampoco es que se vea un gran desarrollo ahí. Pero entonces yo dije, bueno, voy a ver si mi intuición es correcta. Entonces le mandé a pedir información oficial al Ministerio de Economía. Eso fue la legislatura pasada, durante el gobierno de Yamatei. Y lo que me contestaron fue, nosotros no tenemos ningún dato si hay impacto de esta ley en el crecimiento, en el empleo, en absolutamente nada, no lo miden. Entonces no saben si realmente esa intervención de política pública está impactando en las variables que dice que impactan, ¿verdad? Entonces solamente es un privilegio que se otorgó así a lo ciego y se acepta como una verdad. Voy a añadir algo a eso porque mencionaba la consulta que le hice a un exministro de Economía y me habló de esto, de cierta información que no podían revelar porque se la daban las empresas bajo garantía de confidencialidad. En esa misma consulta era en la época en que se estaba discutiendo el régimen de exenciones de la maquila y creo que a la vez salarios mínimos, etcétera. Y le pregunté sobre eso. Sandra Torres decía que si se le Sandra Torres, que es maquilera, decía que si se le quitaban ciertos privilegios a la maquila, se iban a perder no sé cuántos puestos de trabajo. Cada semana eran alrededor de 10,000 puestos, o sea, iba subiendo la cantidad según iba subiendo. Las cifras para los bloqueos del año pasado, la gran, o sea, pero solo un ejemplo para cómo se las sacaron. Solo termino la idea, porque Torres daba cifras muy precisas y con una gran certeza, ¿no? Pero cada semana eran muchísimas más que las que decía la semana anterior. Y yo le pregunté si tenían algún estudio sobre esto. Me decía que había habido en algún momento como un cálculo muy, muy general, pero que nadie sabía en realidad. No, nadie lo sabe. Se estaban dando una serie de subvenciones ahí, por llamarlo de alguna manera, que no sabían si tenían ni el menor impacto, mucho menos con precisión podían decir lo que significaba. Y que encima que en maquilas entran hasta meloneras, ¿verdad? O sea, es decir, ahí entra de todo. El que quiere entrar busca cómo entrar y el Estado tiene un gasto tributario, deja de percibir impuestos, digamos, importantes solo por el hecho de que se da como válido el argumento que la ley de maquilas genera algún tipo de desarrollo, de algo que no sabemos. A ver, yo defiendo ahí la capacidad del Estado de implementar política industrial y tal vez... Eso está bien, yo pienso que sí, pero cuando se mide y efectivamente sucede. Eso cabal, eso no justifica los vacíos institucionales en tema de falta de medición. Es que yo creo que acá todos estamos de acuerdo con respecto a la función rectora en materia de política industrial del Estado. Total. Y que por diseño se abandonó. Y que pueden haber incentivos, ¿verdad? Pueden haber incentivos fiscales si se quiere impulsar un sector o lo que sea. Pero bien hecho, con esfuerzo. Parece que funciona al revés. No, es como este artículo de Dani Rodríguez sobre el tema de política industrial, que mucha gente aquí le encanta hablar de política industrial, pero se olvidan del componente esencial, ¿verdad? Que es la disciplina. O sea, si el Estado no tiene la capacidad de disciplinar a las empresas que van a ser beneficiarias de cierta política industrial, esto se vuelve lo que dicen cronism, o sea, son privilegios, se vuelven privilegios. O sea, el Estado debe conservar la prerrogativa de buscar estimular ciertos sectores con ciertos objetivos de política pública, medirlos, pero también tiene que haber la capacidad de disciplinar a las empresas. Y controlar el beneficio social, garantizar el beneficio social. Y eso fue, digamos, el fundamento de los países donde han funcionado las políticas industriales. Siempre se menciona Japón, Corea, porque el Estado tenía la capacidad de disciplinar, tal vez no de la mejor forma, ¿verdad? Porque eran dictaduras militares, pero siempre, o sea, eso es también volvemos al tema del discurso, ¿verdad? Se habla de incentivos, se habla de facilitar las condiciones de ciertos sectores, pero nunca se habla del rol disciplinador que tiene que tener el Estado para que una política industrial pueda funcionar efectivamente. Claro, yo me recuerdo que, no estoy seguro en cuál libro, si La Esperanza Rota o en alguno de esos, cómo hablan de el boicot que los industriales le hicieron al gobierno de la revolución en ese momento, porque lo que no querían eran derechos laborales, y entonces se tumbaron un potencial enorme de política industrial. Creo que con vos lo comentamos en algún momento, solo porque no querían derechos laborales para la gente, ¿verdad? Impresionante. No, y ahí sí ya se vuelve una cuestión de discusión de valor, o sea, una discusión tautológica, política, axiológica, perdón. Política, porque, o sea, ¿cuál es el costo del desarrollo, verdad? O sea, el costo del desarrollo va a ser, digamos, privar a la gente de derechos laborales. Yo, por ejemplo, y esa es mi visión, yo no creo que valga la pena. Pero obviamente
esto nos volvemos al tema central que tiene que ver de cómo se articula este discurso, donde, por ejemplo, el tema de tener derechos laborales es necesariamente un costo para el desarrollo del país, ¿verdad? Y lo que les quería mencionar antes, que esto sí fue súper gracioso cuando estábamos hablando de la ley de competencia a principios de años, yo vi un programa de un famoso entrevistador de bolos con un diputado de la oposición. Puedes mencionar nombres. No, pero es que me mató de la risa porque decía, es que si pasan la ley de competencia, el Estado va a tener la capacidad de acceder a las cuentas financieras de las empresas. Ah, la verdad. Yo Vaya cuando la vi, tragedia. Vaya tragedia. No, y es que lo peor, y fue un diputado de oposición, que es cuate tuyo, pero decía, o sea, el Estado va a tener acceso a las cuentas de las empresas. Yo, ladrón, cómo funcionan las declaraciones fiscales, cómo funciona la bolsa de valores, cómo funciona, por ejemplo, cuando va a haber un proceso de fusión y adquisición, cuando una empresa quiere buscar información financiera de una empresa que quiere comprar, ¿verdad? El PIB, ¿verdad? ¿Cómo O sea, se construye? es toda esta ignorancia, digamos, de cómo funciona una economía moderna es deliberada y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio y hemos hablado a lo largo de este programa, que es el control de las instituciones. En este caso fue una instancia de un medio que, bueno, a ver, tendrá poca audiencia, pero tiene, ¿verdad? Satanizando el hecho de que el Estado pueda acceder a las cuentas financieras de una empresa, que es básico y entre más, y de hecho, en algunas mediciones del doing business, ¿verdad? El hecho de que el público pueda acceder a las cuentas financieras de las empresas se ve positivamente, ¿verdad? Porque eso es transparencia, tenés un mercado que funciona mejor, puedes calcular todo esto, el tema que hablábamos de los market share y todo eso. Y por ejemplo, en el Reino Unido está la página de la Companies House, ¿verdad? Puedes meter el nombre de cualquier sociedad anónima, tenés las cuentas de cualquier empresa, ¿verdad? Y esto es básico para hacer negocios, ¿verdad? Pero aquí, que a través de los medios se satanice una capacidad, una prerrogativa que debe tener el Estado para hacer todo lo que hemos mencionado, es increíble. Un libro que aborda este tema de generación de consenso, perdón, que se publicó hace unos pocos años, es el de Fernando Valdés, El gobierno de las élites globales, cómo se organiza el consentimiento, y aborda expresamente el caso del Triángulo Norte. No exactamente como lo estamos haciendo acá, pero es un libro recomendable si les interesa este asunto. Me gustaría saltar al siguiente bloque, que es cómo encaja todo esto con un diseño institucional plagado de corporativismo, como el que hay en Guatemala. Y no precisamente corporativismo del bueno, si aceptamos la idea de Schmitter de que hay corporativismo bueno. O los malos ejemplos que ponen en Guatemala de corporativismo positivo, ¿verdad? Que son pésimos ejemplos. Una de las peores clases de corporativismo posible. ¿Cómo encaja todo esto? Lo que pasa es que se vuelven, digamos... Pues el corporativismo es una herencia del fascismo, ¿verdad? Y autoritarismo. Y también con una lógica de fragmentar el poder público porque se mete a los cuates a tomar decisiones que no son electos democráticamente. Entonces, pues los rasgos que tiene, digamos, de autoritarismo el Estado es que tiene un contrapeso no democrático, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Quiero impulsar como... Pero ponnos ejemplos. Sí, quiero impulsar, por ejemplo... el tipo de cambio, ¿verdad? Quiero variar porque es un instrumento de política pública y creo que es valioso que disminuya, por decir algo. Tengo que ir a negociar con las cámaras, con los bancos, con los que se ven afectados, exportadores o importadores. Entonces, el poder público está completamente atado de manos y el problema es que un gobierno dura 4 años. Esta gente lleva ahí sentada el tiempo que se le dé la gana porque la Constitución le otorga una CIA ahí. Y sin controles democráticos, ¿no? Sin ningún control democrático. Yo me recuerdo que tuve un primer intento de empezar a democratizar los asientos de juntas directivas públicas cuando justo en la pandemia se empezó a otorgar un montón de dinero al CHN, pero se necesitaba reformar la ley orgánica del CHN. Y entonces ahí tiene 3 cámaras sentadas, y creo que es CACIF, Comercio, y bueno, tiene 3. CACIF. Sí. Por Comercio se salió, ¿verdad? Sí, a ver, pero está ya. Pues la cosa es que el presidente del CHN, que no era un tipo para nada afín a mí, cuando vio que yo presenté esa enmienda, me llamó y me dijo,
mira, yo te ayudo a que esto avance, porque realmente lo primero que me dijeron fue, cuando vine, me sentaron y me dijeron, usted está aquí por 4 años, nosotros aquí hemos estado y aquí vamos a estar. Y tenían mayoría, ¿verdad? Entonces, realmente el poder público no es ejercido, no siempre democráticamente, sino que por estas versiones del corporativismo que no son democráticas, ¿verdad? Que yo creo que sí hay que cambiar. ¿Y qué vamos a hacer para cambiarlo, diputado? Es complicado. Nosotros con la bancada Semilla presentamos una iniciativa de ley que lo que hacía era, digamos, dividir como 3 categorías. Yo creo que hay que igual meterle algunas enmiendas y discutirla un poco más, pero hay unas que son mandato constitucional, que ahí en este momento pues no estamos metiendo una reforma constitucional para paz de todo el mundo. Lástima, hombre. Sí. ¿Esas son qué? ¿La Junta Monetaria? Junta Monetaria, básicamente. Está en la Constitución. La otra eran unas en las que es posible que sea valioso que sí tenga una participación el sector privado, como el ICS, ¿verdad? O la comisión tripartita del ¿Voz y voto o solo voz? Porque hay una diferencia radical entre otros. No, lo que pasa es que a mí sí me parece que voz y voto es mi punto de vista. Ellos también pagan ahí, ¿verdad? Entonces, pero que no sea monopolizado el espacio por CACIF. Entonces, lo que propusimos en la reforma fue, entonces, que cualquier organización del sector privado pueda disputar el espacio de manera democrática y que no sea solamente casi reconocemos exclusión, como cuando pasó esto que las cooperativas querían entrar a la Junta Monetaria y la CC se tumbó esa posibilidad, como que no fueran empresas, ¿verdad? Y la otra donde definitivamente... Recordemos lo que ocurrió ahí. O sea, hay un espacio para representantes empresariales y los cooperativistas... Es que la Constitución no dice CACIF. No dice CACIF. Los cooperativistas compitieron y Colom les otorgó un espacio. Luego CACIF planteó, no sé si un amparo o algún tipo de recurso ante la Corte de Constitucionalidad, alegando que las cooperativas no son empresas. Y la Corte de Constitucionalidad dijo, efectivamente, no son empresas, esto es para ustedes. Ajá. Correcto. Así fue. Pero se podía, digamos, en la ley se puede reglamentar que sea un espacio democráticamente disputado y está bien que participen. Y luego la última categoría, que son instancias en donde definitivamente no tienen sentido de estar sentadas las cámaras empresariales, primero por el problema del corporativismo y este contrapeso que implica al poder público democráticamente. De interés, ¿no? El otro tema es el conflicto de interés, efectivamente, ¿verdad? Que es como sentar a la competencia, claro, sentar a la competencia en la junta directiva de la otra empresa, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Saben que, por ejemplo, el CHN, ¿verdad? Los bancos privados saben de primera mano y encima pueden tomar una decisión sobre si bajan o no la tasa de interés. Entonces ellos se pueden adelantar, pero inmediatamente, y evitan que sea efectiva la política o la decisión que se tome el CHN. Voy a ejercer, permítame un momento, de abogado del diablo, y voy a tomar el argumento que los defensores del sistema corporativista ofrecen como contraargumento. Por ejemplo, la Junta Monetaria, ¿no? Dicen, bueno, nadie sale beneficiado, no hay un interés homogéneo porque las exportadores y importadores las distintas cámaras tienen objetivos de política monetaria diferentes, ¿no? Tienen intereses diferentes, entonces se equilibran, unos contraargumentan y por lo tanto se genera un balance que es positivo para el país. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en primer lugar, eso de que hay una división entre exportadores e importadores es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y porque les menciono, o sea, lo que quiero decir es que esa división entre intereses no existe como tal, ¿verdad? Y les menciono un caso, ¿verdad? O sea, digamos, las empresas que se dedican a importar o a comercializar productos, muchos de los directivos, ¿verdad? Los accionistas principales, al mismo tiempo tienen presencia en la junta directiva de los bancos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esta supuesta diferencia de interés entre los sectores no existe, o sea, es un bloque como tal. Entonces, eso de que haya conflictos, digamos, distintos o que haya un choque entre conflictos, eso no es verdad, ¿verdad? Porque, hay mucha... permean grupos, o sea, los grupos empresariales en el país, o sea, tienen presencia en todos los sectores, ¿verdad? Entonces, no es como que un grupo... Y además son familia, ¿verdad? Entonces, o sea, ese argumento, no. Segundo, es el tema que yo te mencionaba en el programa anterior, ¿verdad? De que la Junta Monetaria debería ser una instancia, aunque te caiga mal la palabra, una instancia de decisión tecnocrática, ¿verdad?
una instancia de decisión tecnocrática. ¿Y por qué este punto es importante? Porque la Junta Monetaria tiene la capacidad o digamos, o tiene el mandato, ¿verdad?, de tomar decisiones regulatorias en el sistema bancario, ¿verdad? O sea, por ejemplo, parece absurdo, pero es la Asociación Bancaria de Guatemala tiene un voto a la hora de autorizar un nuevo banco en Guatemala, ¿verdad? Entonces, o sea, conflicto de intereses ahí claro. Es bastante claro, pero a lo que voy, el punto esencial es que cuando ya nos metemos a cuestiones técnicas, ¿verdad?, técnicas de la regulación de los bancos, porque los demás, digamos, los demás participantes en una instancia de esa naturaleza que debería de ser tecnocrática, son políticos, ¿verdad? Se generan vacíos conceptuales que son automáticamente capturados por sectores que ya tienen conocimiento. Yo mencionaba el ejemplo anterior, ¿verdad? Hace como, en el capítulo anterior, hace como 2 años la Junta Monetaria tomó una decisión sobre contabilizar ciertos tipos de activos que están en el balance de bancos offshore como encaje o no, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no sé si el representante del Congreso, por ejemplo, sabe cuáles son las implicaciones de permitir eso o no, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de riesgo operativo que puede generar el hecho de que el encaje esté fuera de plaza, ¿verdad? En activos que en un caos financiero puede que no sean exactamente líquidos, ¿verdad? Entonces, esas cosas, yo honestamente, por la falta de desarrollo de esta tecnocracia que te mencionaba, puede ser que a final de cuentas quien tome la voz cantante, ¿verdad?, y la captura regulatoria a través de eso resulta ser los bancos, ¿verdad? Entonces, ese argumento de que hay intereses dispersos, se generan vacíos conceptuales, que es los captura quien domina ese discurso tecnocrático. Solo, ahora te doy la palabra por alusiones, solo aclaro que no me cae mal la palabra tecnocracia, me cae mal que se quiera sustituir la política con la tecnocracia. No, la política está llamada a definir los objetivos, claro. Sí. Y la tecnocracia a explicar cómo alcanzarlos. Yo voy a reforzar ese argumento porque a mí sí me parece que se pueden constituir instancias, digamos, con diversos actores para consulta, pero la política monetaria, cambiaria y crediticia del país es una decisión política, ¿verdad? No es una decisión, digamos, estrictamente técnica sobre la base de qué, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, se tienen que medir, digamos, las consecuencias de tomar o no una decisión. Además, debería coordinar estrictamente con la política fiscal también y los objetivos del gobierno de turno y etcétera, ¿verdad? Y un modelo, una teoría, digamos, política, económica que lo sostenga. Pero no puede ir por su lado simplemente porque es una pugna de intereses, digamos, en conflicto. Yo sí creo, por ejemplo, que la política monetaria, cambiaria y crediticia debería sustentarse con base en los estudios que hace el banco, que además el banco yo creo que hace estudios técnicos muy buenos, ¿verdad? Pero no siempre sirven de sustento para la toma de decisiones. Es que, a ver, ahí tal vez para aunar a lo que habías dicho sobre tu aclaración, ¿verdad? O sea, es importante hacer la división entre lo político y lo tecnocrático, ¿verdad? Porque yo hablaba con una persona hace un par de días, ¿verdad?, que me decía, sí, es que, por ejemplo, los alcaldes son unos ineptos y no saben, por ejemplo, de construir banquetas, ¿no? O sea, estaba en un pueblo de Zacatepeques, o sea, una ciclovía absurda, ¿verdad?, que era así, y tenían los símbolos de ciclovía absurdo. Pero yo le decía a esta persona, el problema no son los alcaldes, el problema no es que los alcaldes no tengan las competencias técnicas para diseñar una ciclovía, ¿verdad? El problema es que esos mandos técnicos, esa tecnocracia nunca se ha conceptualizado en el país porque se ha delegado automáticamente a sectores, al corporativismo, ¿verdad? Y para volver lo que habían mencionado sobre el tema de que la política monetaria debe ser política, ¿verdad? O sea, el hecho de que un país decida entre privilegiar más el empleo que la estabilidad de precios, por ejemplo, esa es una decisión completamente política. Lo que sí defendería yo es, por ejemplo, a la hora de implementar, ¿verdad? O sea, si querés hacer bueno, claro. una decisión popular, ¿verdad? O sea, el pueblo en el ejercicio de su soberanía decide privilegiar más la creación de empleo que la estabilidad de precios, que es una decisión política, ¿verdad? Toda la implementación sí la tenés que dejar en manos de tecnócratas, estoy de acuerdo. De tecnócratas que actualmente no existen porque se ha usurpado, o sea, el rol de la tecnocracia, en primer lugar, no se entiende, ¿verdad? No se ha conceptualizado como tal, y en segundo lugar es que se ha usurpado por el corporativismo. Vaya, y ahorita hemos hablado sobre todo de política monetaria, pero la que verdaderamente es el problema es la política fiscal. Y yo creo que hacia esa apuntan siempre todos los cañones, ¿verdad? Eso es prohibido hablarlo, incluso ahorita es muy difícil. Cuando de verdad hay un esquema
verdaderamente regresivo, que lo que genera después de impuestos es más desigualdad y más pobreza en ciertos momentos de la historia económica del país. Incluso eso es hasta difícil medirlo, y CEFI lo mide y creo que nadie más. Y yo creo que ese tema es el que verdaderamente puede generar condiciones favorables en términos sociales o no, más allá de la política monetaria, que tiene su potencial, pero el verdadero, digamos, bulldozer es la política fiscal. Está llena de candados, ¿verdad? Que Justo está eso iba a plagada de decir, hace candados. aproximadamente 10 años hice un trabajo acerca de la política fiscal como un dominio reservado al Estado, o sea, un dominio al margen del Estado, y explicaba un poco cómo con una serie de mecanismos, entre ellos la Constitución, se bloqueaba el control político de la política fiscal. Se titulaba truco o trato, y la idea era de que o pactabas con el sector privado o te boicoteaban, ¿no? Y había 1000 maneras de boicotear esos cambios, pero el principal era la Constitución, los candados que se impusieron en la Constitución. Y ahí sí hay, pero una cantidad impresionante de mitos que se vuelven realidades. Verdades. Se vuelven verdades así, pero incuestionables absolutamente, ¿verdad? El tema, obviamente, es que aquí pagamos muchos impuestos, aquellos es bastante impopular el tema, pero eso no quiere decir que sea realidad, ¿verdad? La verdad es que es una tasa bastante baja en comparación con el resto del mundo, incluso. La carga tributaria es súper chiquita, digamos la base... Robinson cuando decía que no había impuesto al patrimonio, ¿verdad? No, pero eso, a ver, si lo agarramos literalmente, no, pero si lo agarramos un poco, o sea, de manera figurativa, te das cuenta que impuesto sobre la renta individual en Guatemala no existe como tal. La tasa más alta es 7%. En México es, ¿qué? 25-30%, ¿verdad? Estados Unidos, mira. En Estados Unidos, en los países desarrollados, ni hablar, ¿verdad? Pero eso de que, obviamente, hay que generar el momento político, claro, porque el Estado debe responder, el Estado debe demostrar de que en el ejercicio de sus capacidades tiene la legitimidad para cobrar más. Pero obviamente eso va a ser muy difícil si seguimos otra vez consistentemente perforados por todos estos mitos que se constituyen a través de todas estas instituciones culturales del país. Y ahí, digamos, el instrumento por excelencia es el presupuesto, ¿verdad? Y yo recuerdo que ahí, digamos, ahí en el camino vamos a ir descubriendo. Yo invitaría a la audiencia que siempre que hablen del presupuesto cuestionen si realmente, digamos, cuál es la motivación para cuestionar un tema ahí. Yo me recuerdo ahorita que estábamos aprobando algunos préstamos. Lo que hicimos en la mayor cantidad de préstamos que aprobamos fue sustituir bonos, que es lo que hablabas antes, que es el dinero que el Estado mete a los bancos privados y que aquí se hacen multimillonarios o más, por préstamos que son mucho más baratos para el Estado, contratados con multilaterales, que es el Banco Mundial, el BID, qué sé yo, son muchísimo más baratos. Entonces lo que hicimos fue sustituir deuda cara por deuda barata. Y el cuestionamiento es, aprueban como 4 préstamos, pero en realidad... Pagan deuda con deuda. Ajá, pagan deuda con deuda. Ajá. Cuando se enteren que las empresas hacen esto y que se llama refinanciamiento, ahora se van a morir. Claro, y que además era mucho más barata, no era un problema, en realidad era una solución, ese tipo de cosas. O a veces se cuestionaba cómo así que aprobaron un presupuesto sin candados, ¿verdad? Como que le tuvieran que imponer al Ejecutivo o quien ejecuta la política fiscal su capacidad de priorizar si quiere, por ejemplo, reducir la pobreza o si quiere ayudar al OJ, ¿verdad? ¿O qué sé yo? Las leyes de los impuestos ya tienen el destino en la mayoría de casos. Claro. O sea, un presupuesto con más candados como el presupuesto de Guatemala, no sé cómo, ¿va? O sea... Tenés destinos específicos de cada uno de los impuestos. Ya no recuerdo cuál era la cifra exacta, 8 de cada 10 quetzales, tenían destino específico. Algo así. Sí. Pero bueno, eso también tiene que ver con el problema de cómo se negocian las leyes y en cada momento de aprobación, ¿no? Y cómo la disputa política está terriblemente sectorizada. Entonces yo pido para esto, yo pido para esto, yo pido para esto, y todo está predefinido. Es otro problema, y el margen de maniobra de los gobiernos es mínimo, lo cual a veces es bueno y otras veces es terrible. Claro. Perspectivas de cambio. Bueno, en primer lugar yo creo que es importante que tengamos discusiones como esta, ¿no? Porque eso, o sea,
se invita a la gente a cuestionarse toda esa llamada sabiduría popular, ¿verdad? Que condiciona, y eso siempre lo digo, esta sabiduría popular condiciona las posibilidades políticas, la imaginación política que tiene la gente, ¿verdad? Y que por eso nace, gente como los de Semilla, ¿verdad? Es importante empezar a discutir, ¿verdad? No hay que tenerle miedo, y estoy hablando de cosas que pueden sonar muy banales, pero son importantísimas en la constitución de la esfera pública y de discusión, ¿verdad? Y no hay que tenerle miedo a criticar. Criticar es importantísimo y hay que hacerlo muchísimo más. Hay que estudiar también, Claro. Porque uno cuando sale, digamos, de toda esta esfera de construcción de discurso de Guatemala se da cuenta que, wow, o sea, las cosas no funcionan como me las explicaron, ¿verdad? Yo creo que esas son, o sea, a título individual, pero también hay que fortalecer y apoyar todas esas manifestaciones políticas, no necesariamente electorales, ¿verdad? Que cuestionan y que ofrecen, y eso hay que exigirlo también como votante, ¿verdad? Que ofrezcan, me estás diciendo que esto no funciona así, de que la perspectiva no funciona así, bueno, entonces ¿cuáles son las opciones? Claro. Pero esto demanda también trabajo de los tomadores de opinión y de los líderes de opinión que formulen todas estas posibilidades, estas alternativas de imaginación política que eventualmente pues generen algún cambio social, ¿no? Sí, yo la verdad creo que ahorita sí hay, digamos, un cuestionamiento abierto a la narrativa hegemónica, ¿verdad? Y eso es positivo, en tanto sea responsable, ¿verdad? Porque no es simplemente cuestionar por cuestionar y ya estuvo, sino que realmente porque, pues, el modelo a qué nos ha llevado hasta ahorita, ¿verdad? La pobreza cada vez que se mide aumenta, la desigualdad cuando se mide aumenta, la migración, la migración aumenta, el desempleo, digamos, no logra capturar a las personas que entran a la población económica activa, y todos los supuestos del modelo. La consecuencia ha sido, bueno, sí, es de las economías más estables del mundo, pero también... Estable en su precariedad. Estable en su precariedad, y también ¿no? Es de las más precarias, ¿verdad? Y de las que generan más gente en condiciones de pobreza extrema, súper desiguales entre hombres y mujeres y pueblos indígenas, y eso también hay que abordarlo, ¿verdad? Yo creo que esos temas, pues, es positivo cuestionarlos, pero... digamos, sí estamos obligados a presentar alternativas. Y se puede. Lo que pasa es que sí se encuentra con vetos de quienes pertenecen al sistema y se aferran, ¿verdad? En muchas ocasiones, no estoy diciendo, digamos, ahorita porque no se ha sometido a prueba, pero a veces el sistema de justicia opera para eso. Son defensores de un régimen, ¿verdad? De un régimen muy conservador. La CC por diseño, es eso. Exacto. La Corte de Constitucionalidad por diseño. Se ha tumbado los intentos de reformas tributarias, de combate a desigualdades, esto que decíamos del corporativismo. Y me parece que sí hay que reconocerlo, porque también es una disputa de poder, de qué tipo de modelo de sociedad es la que queremos y cuál es la que vamos a defender, por la cual vamos a pelear, y quiénes van a ser la contraparte, ¿verdad? Te voy a preguntar por dos leyes, una ya aprobada y una en eterno suspenso, como la de competencia. La ya aprobada, Ley de Infraestructura Vial, era una ley que en su propuesta elaborada, creo recordar, o por lo menos inducida por Fundesa, contenía un diseño corporativista, plenamente corporativista, en el que... Y lo cambiaron a último minuto. Eso iba a preguntar. ¿Cómo quedó el cambio? Si nos aleja de aquello o si nos pone en un limbo. Eso por un lado. Pero el otro, ley de aguas. Hay 1000 propuestas de ley de aguas. El CACIF hizo la suya propia, también con un diseño corporativista. ¿Nos vamos a alejar de eso? ¿No nos vamos a alejar de eso en el caso de que se apruebe? ¿Hacia dónde nos dirigimos en este sentido, Samuel? A mí me gustaría pensar que pues ya ha permeado suficientemente la idea que pues sí hay un conflicto de interés cuando las cámaras están metidas en la toma de decisiones públicas. Pero sí no es un problema exclusivamente de las cámaras. Y esto sucedió tanto en la ley de infraestructura prioritaria como en la ley de competencia, ¿verdad? Porque el directorio, por ejemplo, de la ley de competencia originalmente iba a estar conformado por estas 3 instancias. Algunos querían meter a las cámaras, pero también por el Colegio de Abogados y por el Colegio de Economistas. Que eso también es corporativismo, ¿no? Exacto, que no tenía nada que hacer. Finalmente logramos maniobrar en la comisión para dejar solo 3 personas que iban a ocupar el directorio. Ninguna de esas es corporativista, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es positivo y se aprobó con una amplia mayoría y se reconoció como un problema que podía después ser cuestionado. En su
legitimidad, digamos, la autoridad que se estaba aprobando. Y la ley de infraestructura también tuvimos que maniobrar una enmienda ya en el Pleno a último momento porque estaba metida, creo que en la Cámara de Construcción, si no estoy mal, y logramos sacarla para que no siguiera ese modelo, que es lo mismo que le pasó a Covial, ¿verdad? El fideicomiso ese, donde está metida en las cámaras y que se convirtió. Es que de verdad esa es una enorme mafia y yo creo que es como consecuencia de simplemente imponer un modelo que pues no es democrático, ¿verdad? No, sí, se me fue la idea, pero denme un segundito. Habías mencionado ley de aguas también. Sí, ley de aguas. Y lo que pasa es que yo pienso que algunas cámaras han perdido como algún tipo de capacidad de maniobra dentro de la toma de decisiones políticas, porque CACIF también presentó su ley de competencia. Y creo que vos le hiciste un detalle de qué privilegio le corresponde. Era una ridiculez esa ley. Fue en 2021, ¿verdad? Sí. Que era, como te había dicho en el episodio anterior. El Janio, Ajá. el ministro de Economía. O sea, hay que preguntarse, Yamatei. él presentó la ley, ¿verdad? Hay que preguntarse dónde está trabajando actualmente, ¿verdad? ¿Dónde está trabajando No actualmente? sé, no sé. Las puertas giratorias de las que la... Bueno, venía de la Cámara de Construcción. Sí, pero ahora supongo que... No sé dónde esté ahora, pero digo que venía de Va la a tener Cámara de un Construcción. Hablando trabajo similar, ¿verdad? Sí, Ajá. pues yo creo que yo creo que sí es valioso conversar con todos los sectores sociales. Nosotros cuando hicimos las reformas a la ley de competencia recibimos propuestas de todo el mundo para entender un poco si se nos estaba escapando algo que a lo mejor un sector específicamente sí identifica como un problema, pero la mayoría eran pulsos de poder para intentar tener privilegios y estar excluidos de la supervisión de competencia. Pero eso no quiere decir que no hay que tener el diálogo, ¿verdad? Tampoco hay una idea ahí que me parece inadecuada, que es de una vez eliminar a las cámaras. No, eso no está bien, eso no es democrático tampoco, ¿verdad? A mí me parece que tienen un rol que cumplir, pero su rol no es estar metidos en las juntas directivas del Estado tomando decisiones para ellos, pero que le afectan a todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Sin controles Voz, democráticos. pero no voto, en ese caso. No sé si lo estoy entendiendo bien. No presencia, simplemente. O sea, que no tienen derecho como todos los demás. A existir Vos, como un grupo de como poder ciudadanos constituido. privados, Claro. ¿verdad? Pero el hecho de tenerlas ahí, como te mencionaba, ¿verdad? Eso implica un nivel de captura regulatoria a través de los estándares y del discurso, ¿verdad? Entonces, que sean todos ciudadanos como todos. Es la base del liberalismo, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, no privilegios pero obviamente hay que trabajar en eso, en materializarlo en opciones políticas, ¿verdad? Porque como dice Samuel, hasta el corporativismo está hasta en la Constitución, ¿verdad? Entonces eventualmente tendremos que llegar a un momento donde nos empecemos a cuestionar que tenemos que cambiar la Constitución. Hay que modernizarla eventualmente. La Constitución que sacralizamos está en el origen de varios de los males que tenemos. No, totalmente. No, pero y eso obviamente obedece a, y ya lo hemos discutido aquí, ¿verdad? ¿Quién tenía el control de ciertos discursos que se plasmaron en el texto constitucional, ¿verdad? O sea, para nadie es un secreto que la forma en cómo se constituyeron todo el diseño institucional en la constitución de las instituciones económicas. O sea, no creo que hayan sido los diputados constituyentes distritales, ¿verdad? Eso venía de alguna parte. Eso venía... ¿Por qué venía de esa parte? ¿Por qué se sigue teniendo ese control? Y lo que hemos hablado acá, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas de cambio? Y de tratar Eso tal vez lo podemos hablar un día con Juan Pablo Gramajo, que se ha dedicado meticulosamente a estudiar ¿Sí? cómo se... Bueno, pues les agradezco mucho. Yo creo que ya hemos llegado al fin del programa de hoy, al episodio de hoy, continuación del de hace unos días, y a ustedes por haber llegado hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por habernos acompañado.